Joaquín Sabina no solo es un cantautor, es un poeta urbano, un cronista de la vida y un alma rebelde que ha dejado una huella imborrable en la cultura hispana. Desde su rincón personal, nos llevan ya a un viaje por su vida y su arte, revelando una historia oscura y fascinante que casi lo llevó al límite de la razón. En un momento crucial de su carrera, decidió encerrarse durante meses, rodeado de cocaína, whisky y café, dedicándose exclusivamente a escribir. Entre excesos y noches interminables, nació una de las obras más emblemáticas de su trayectoria, dejando una huella imborrable en la música contemporánea. Con un toque de ironía y nostalgia, recordaba: ¿y qué sientes por las drogas? Yo siempre contestaba: nostalgia. Pero, ¿qué lo empujó a ese frenesí descontrolado? ¿Cómo logró salir adelante para contar su propia historia? Hoy Sabina rompe el silencio para compartir los secretos detrás de sus canciones más icónicas y las vivencias que nunca antes había contado. Relatos de amores desenfrenados, excesos peligrosos y finalmente, redención. Esta es la historia de Joaquín Sabina, intensa, irreverente y llena de giros inesperados. ¿Listos para adentrarse en ella? Prepárate para descubrir la faceta más cruda y poética de este artista inigualable. No te lo pierdas. En un pequeño rincón de Andalucía, en el pueblo de Úbeda, nació en 1949 un hombre que cambiaría para siempre la forma de contar historias a través de la música. Joaquín Ramón Martínez Sabina, o simplemente Joaquín Sabina. Llegó al mundo como el segundo hijo de Adela del Campo, ama de casa, y Jerónimo Martínez Gallego, un policía que, pese a su uniforme, parecía tener más alma de poeta que de agente. Su padre, antiguo seminarista con dominio del latín, alimentó en él el amor por la literatura y las palabras. Desde joven, Sabina ya buscaba darle sentido al mundo a su manera. A los 14 años escribí mi primer poema. Era malo, pero no tanto como yo a esa edad. Recuerda él mismo con esa mezcla tan peculiar de humor e introspección. La poesía se convirtió en su refugio y ventana al mundo. Poco después encontró su otra gran pasión, la música. Durante su juventud, guitarra en mano, formó su primera banda, Los Merry, que versionaban a íconos como Elvis Presley y Chuck Berry, mientras compartían copas de vino barato. Sin embargo, algo aún faltaba para que emergiera ese Sabina que todos conocemos: juntar la poesía con las melodías. El tiempo haría lo suyo. Tras estudiar bachillerato y aprobar la prueba de la reválida, su padre quiso recompensarle con un reloj, pero él le pidió una guitarra, con la que iniciaría su trayectoria como cantante. Posteriormente se trasladó a Granada para estudiar en la universidad, donde descubrió la poesía de Pablo Neruda. Comenzó a publicar sus piezas poéticas en la revista Poesía 70 y comenzó a relacionarse con el Partido Comunista, razón por la que su padre, comisario de policía, tuvo la orden de detenerle al proclamarse el estado de excepción. Fueron años intensos en los que, por su actitud de protesta y rebeldía, tuvo que partir hacia Londres, donde vivió como ocupa y colaboró con otros exiliados en movimientos culturales y clubs como el Club Antonio Machado. ¿Qué podría salir de semejante coyuntura social y artística? El trovador que hizo historia. Todo comenzó de una manera tan sencilla que aún hoy me sorprende cuánto podía cambiar mi vida con un destello de inspiración. Descubrí que mis dos grandes pasiones, la poesía y la música, no solo podían coexistir, sino que se fusionaban en algo completamente único, mucho más grande de lo que había imaginado. Fue como si una chispa se encendiera dentro de mí, y desde ese momento todo empezó a fluir casi por sí solo. Era inevitable, como si un resorte me empujara directamente hacia lo que soy hoy. Así lo cuenta Joaquín Sabina al recordar sus inicios, con esa mezcla de nostalgia y entusiasmo que lo caracteriza. Uno de esos capítulos memorables ocurrió en el mítico Club 61, un lugar que se convirtió en su refugio y plataforma durante sus primeros años, casi como un segundo hogar. Fue allí donde el destino lo cruzó con Chispa, o Virtud de Santero, como la conocían algunos. Ella fue su primera novia, la persona que le enseñó las caras dulces y amargas del amor. Lo nuestro fue intenso, asegura Sabina, como todo en mi vida. Sin embargo, desde el principio estaba claro que la relación no tenía futuro. El padre de Chispa, un notario del pueblo, no aprobaba para nada que su hija estuviera con alguien como él. Imagínate la presión. Con esa chispa juvenil y algo de rebeldía, se plantó frente a su casa la noche antes de su cumpleaños.
acampó ahí mismo, con toda la pasión de los 20 años. Aunque esa historia de amor no prosperó, dejó una marca, tanto así que terminó convirtiéndose en inspiración para uno de sus temas, de purísima lloro, que terminó en El hombre del traje gris en 1988. El amor es así, aunque termine, nunca se va sin dejar algo detrás, una lección, un recuerdo o al menos una canción. En 1968, Joaquín Sabina llevó sus sueños a Granada para estudiar filología románica. Sin embargo, no todo eran libros y aulas. Pronto se sumó a los movimientos estudiantiles contra el franquismo, impulsado por su idealismo de izquierda. Fue solo cuestión de tiempo para que llamara la atención equivocada, la policía. Y aquí se presenta la ironía más grande de su vida. Su propio padre recibió la orden de arrestarlo. Sí, el mismísimo. Ese momento fue una mezcla insoportable de humillación y sarcasmo que nunca olvidó. Pero si algo caracterizaba a Sabina era su incapacidad para quedarse quieto. Huyendo del contexto represivo, se escapó con una jovencita inglesa con aires hippies. Juntos se embarcaron en una aventura europea que los llevó a París y luego a Londres, donde vivió durante 7 años. Era una vida precaria pero mágica. Ganaba lo suficiente para sobrevivir cantando en el metro y en bares nocturnos. Siempre comenzaba su repertorio con La mala reputación de Georges Brassens, una canción que era como un espejo. Decía exactamente todo lo que él pensaba. En la capital británica dio a conocer su historia a los medios, logrando asilo político en El País, en el que escribió sus primeras canciones y organizó clubs de cine para exhibir películas prohibidas en España por el franquismo como las de Luis Buñuel. Londres fue toda una experiencia formativa para él, tanto como artista como persona. Uno de los momentos más surrealistas de esos años fue toparse con George Harrison. Sí, el mismísimo Beatle. Sin buscarlo ni esperarlo, Harrison se interesó por su música y hasta le ofreció apoyo económico. Sabina nunca olvidará ese gesto. Es uno de esos momentos que te cambian el rumbo. Esos años londinenses forjaron al Sabina que el mundo conocería después, un trovador bohemio con el alma de un rebelde crónico. Allí celebré uno de mis cumpleaños más peculiares. Un modesto show para apenas unos pocos asistentes. La paga, 5 libras de aquella época, que dicen las malas lenguas aún conservo como un talismán. Aunque admito que bien podría haber acabado gastándolas en aquellos días difíciles. Entonces, ¿qué tendría en mente un alma libre como de la Joaquín? De nuevo en la cuna artística. En 1977, Joaquín Sabina regresó a España. No fue fácil arreglar el papeleo. Logró volver gracias al consulado español en Londres. Sin embargo, había una condición. Debía completar el servicio militar. Imaginar a Joaquín Sabina vestido de uniforme era casi increíble, incluso para él mismo. De aquella etapa absurda, al menos obtuvo una ventaja. Se casó. Así es, tal como suena. Pero no fue por amor eterno ni romanticismo desenfrenado. Fue por conveniencia. Los casados podían salir del cuartel y dormir fuera, lo que se convirtió en su motivación. Lucía Correa fue la elegida para esta particular unión matrimonial. Una argentina encantadora a quien siempre recordará con cariño, aunque el romance nunca alcanzó la intensidad esperada. En 1978 lanzó su primer LP, Inventario. Ese disco nació gracias a una canción llamada Qué demasiado, que fue interpretada por Pulgarcito en un programa llamado Programa. Fue allí donde logró un contrato discográfico. Tuvieron 2 sencillos, Tratado de impaciencia y Mi vecino de arriba. En ese momento, lleno de emoción, creía que era el comienzo de algo grande. Sin embargo, la realidad resultó ser distinta. El disco pasó desapercibido y comenzó a cuestionarse. Con casi 30 años y sin una carrera definida, pensó, ¿será que no tengo ni oficio ni beneficio? Eso lo afectó un poco, pero siempre fue de seguir adelante. Lucía volvió a ser clave en ese momento y lo convenció de probar suerte en La Mandrágora, un café en Madrid. El nerviosismo lo consumía, pero fue acompañado de Javier Crajé, un poeta y cantautor al que apenas conocía en ese entonces. Llegaron a la audición y, aunque estaban temblando, lograron que los contrataran para actuar 2 veces por semana en aquel pequeño local que apenas tenía espacio para 40 personas. Ese lugar resultó ser mágico para él. Fue allí donde comenzaron a nacer las canciones que hoy son la base de su carrera. Lo primero fue que no les agobiaba buscar sitios más grandes donde tocar, y lo segundo fue el público.
una suerte de aristocracia intelectual que los inspiraba enormemente. Para Joaquín Sabina, La Mandrágora fue lo mejor que le ocurrió en esa época. No había un lugar más grande donde quisiera estar. Esa etapa, con todo su tono travieso y auténtico, se convirtió en su mejor época. Por cierto, quizás no lo sabías, pero durante ese tiempo ocurrió algo curioso relacionado con Bob Dylan. Estaba enganchado con su canción Blowing in the Wind y no pude evitar hacer mi propia versión, que era una parodia. Parece ser que a Dylan no le gustó mucho porque se rumorea que me prohibió volver a interpretarla. Solo es un rumor, no sé si es cierto, pero me hizo gracia. En 1980 publicó Malas Compañías, que incluye el popular Pongamos, que hablo de Madrid, número 1 en los 40 principales y hoy convertido en himno de la ciudad, y el álbum grabado en directo La Mandrágora, junto a Javier Krahe. Fue una etapa en la que generó algo de polémica con sus temas, centrados en colectivos como ladrones de barrio, prostitutas o borrachos. Es decir, aquello que según sus propias palabras era lo contrario a lo moralmente correcto, y en la que, además de componer para otros artistas como Miguel Ríos y Ana Belén, creó una banda, Ramillete de Virtudes, con la que tocaba temas más enfocados hacia el rock. En 1983, Sabina publica Ruleta Rusa y poco después comienza a colaborar con el grupo Viceversa, grabando con ellos Juez y parte de 1985 y Joaquín Sabina y Viceversa en directo de 1986, obteniendo una creciente popularidad y éxito que se repetiría con sus siguientes álbumes, Hotel, Dulce Hotel en 1987 y El hombre del traje gris al año siguiente, con el que inició una gira por Sudamérica. ¿Quieres saber más de la vida del poeta urbano Joaquín Sabina? Todavía resta mucho por conocer, pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Con los años, sus letras evolucionaron hasta convertirse en auténticas joyas literarias que hoy son objeto de análisis en libros como Ciudad Sabina, donde se desentrañan su simbolismo, estética e incluso su desesperación poética. Cada canción suya es un retrato de la vida, a veces áspera, otras nostálgica, pero siempre genuina. Mis canciones son como yo, les gustan los bares, los amores complicados y las madrugadas largas. Dice entre risas pícaras. Sabina nunca vivió con medias tintas. Amores arrebatados, polémicas públicas y noches cargadas de copas y poesía han marcado cada etapa de su vida e inspirado sus composiciones. Entre guitarras y madrugadas solitarias con un cuaderno abierto y un whisky en mano, ha dado forma a canciones que hoy son verdaderos himnos generacionales. Volvió a recorrer el continente americano con Mentiras piadosas en 1990 y Física y Química en 1992, este último con la colaboración de Andrés Calamaro, a la vez que fundó Ripio, una empresa editorial en la que comenzó a registrar sus canciones. Los éxitos fueron sucediéndose en la carrera de Joaquín Sabina con la publicación de Esta boca es mía en 1994, Yo, mí, me, contigo 2 años después, Enemigos íntimos en 1998 junto a Fito Páez y especialmente con 19 días y 500 noches en 1999, del que se extrajo el exitoso tema homónimo y con el que obtuvo 4 premios de la música de la Sociedad General de Autores de España y el premio Ondas a la mejor canción. ¿Crees que su arte podría extinguirse? Su estilo más vigente que nunca. Con el nuevo milenio llegó Nos sobran los motivos, un disco tras el que sufrió un infarto cerebral que le sumió en una profunda depresión e influyó en su estilo de vida, dejando a un lado sus escarceos con el tabaco y las drogas, que le habían pasado factura en los últimos años. Regresa al panorama musical con Dímelo en la calle en 2002, uno de los álbumes más importantes de ese año según la crítica, en el que colaboró con el compositor Pancho Varona y el director de cine Santiago Segura, en el tema Semos Diferentes, banda sonora de Torrente 2, Misión en Marbella, canción nominada a los Goya. Tras suspender su gira por la depresión que arrastraba, en 2003 publica Diario de un peatón, doble CD que incluye Dímelo en la calle y otro CD con 12 nuevas canciones y 2 videoclips en una pista multimedia interactiva en un formato de lujo, con libreto ilustrado por él mismo. Con una actividad más reducida debido a su depresión, sus siguientes proyectos se centraron en su faceta poética y literaria, además del tema Motivos de un sentimiento, himno del centenario del Club de Fútbol Atlético de Madrid. Tras años sin publicar nada,
lanza Alivio de luto en 2005 y Con buena letra, un libro con letras de canciones escritas por él. Proyectos con los que afirma haber logrado salir de la depresión. Desde entonces, Sabina ha continuado publicando discos como Dos pájaros de un tiro en 2007, junto a Joan Manuel Serrat, Vinagre y rosas en 2009, La orquesta del Titanic y en el Luna Park en 2012, en los que repite con Serrat 500 noches para una crisis de 2015, Lo niego todo en 2017, Lo niego todo en directo en 2018 y al año siguiente 70, cuádruple recopilatorio por sus 70 cumpleaños. En 2021 se reeditó su disco Mentiras piadosas en formato vinilo Picture Disc y en 2022 sacaría su single Sintiéndolo mucho, con participación de Leiva. Además de su faceta como cantautor, Sabina ejerció como director musical del espectáculo Más de 100 mentiras en 2011, basado en sus canciones, y ha publicado libros de dibujos, poemas y letras de canciones como Muy personal en 2012. Su vida y obra se relatan en la serie documental Pongamos que hablo de Joaquín Sabina en 2020, del grupo A3 Player. Con los años y después de tantas experiencias vividas, un día Joaquín Sabina se atrevió a decir algo que generó bastante polémica. No encontraba nada bonito en hacerse viejo. Esa simple afirmación desató un debate sobre qué significa realmente envejecer bien, como si él tuviera la fórmula mágica. La gente comenzó a preguntarse si era posible invertir en la juventud para llegar a la vejez con vitalidad intacta. Tras hablar con algunos gerontólogos y expertos, encontró una respuesta que lo dejó más tranquilo. No hay una sola vejez. Cada quien escribe la suya. Es como un verso libre, único y personal. Los especialistas señalaron que es un error generalizar como si todos viviéramos el envejecimiento de la misma manera. Sabina reconoció que ha llevado una vida de excesos, esos que claramente no ayudan a envejecer bien, pero tampoco reniega de lo que forma parte de su naturaleza. Miguel Cánfora, un médico gerontólogo, le dijo algo muy cierto: si no te cuidas en la vida, la vejez será más dura. También añadió que parecía evidente que Sabina no terminaba de aceptar la vejez que le había tocado, algo más fácil de decir que de hacer. Quizás tenía razón. Durante años, Sabina se consideró un hombre de izquierdas, un cantante comprometido y defensor de ciertos ideales, pero con el tiempo aprendió muchas cosas, y si le preguntan ahora, diría que ya no es tan de izquierdas como antes. Tiene ojos, oídos y cabeza, y lo que ve y escucha hoy le entristece profundamente. La política cambió y la realidad se volvió más compleja de lo que pensaba. Es curioso porque siempre se le consideró un abanderado de esa ideología. Ahora, cuando habla con honestidad sobre lo que piensa, parece ser casi un pecado. Lo bueno, o lo que considera coherente, es que siempre ha hablado sin filtros y sigue haciéndolo así. Para él está claro que la política ya no está en sus manos como solía pensar. Con el tiempo uno cambia de rumbo. Muchos llaman eso viraje, pero él lo ve más bien como una mirada diferente al panorama actual. Siempre ha admirado a los valientes, aquellos capaces de dar un paso atrás cuando se sienten atacados. Es fácil ser un héroe cuando te aplauden, pero el verdadero reto es mantenerse firme cuando te señalan solo por pensar distinto. Por su parte, siempre ha tenido claro algo: hay que ser fiel a uno mismo, y es por eso que luego de una dilatada trayectoria quiere irse a lo grande. Hola y adiós. Lo que va a compartir no es fácil, pero siente que es el momento. Después de más de medio siglo subido a los escenarios, ha tomado una decisión importante. La gira Hola y adiós será su última aventura en recintos grandes. Este recorrido final arrancará en enero de 2025 y marcará un punto de cierre, aunque no un adiós absoluto. Se despide de esos colosos repletos de luces y multitudes, pero aún lo encontrarán, ocasionalmente, en escenarios más pequeños y cercanos, porque si algo tiene claro, es que la música no se retira. Esta vez va en serio. Hola y adiós será su despedida oficial de las giras multitudinarias, y quiere que sea tan especial como merece. Será un tour cargado de emociones, una celebración de esos temas que han acompañado durante décadas. Clásicos como 19 días y 500 noches, Nos dieron las 10 o Pongamos que hablo de Madrid estarán presentes, junto a algunas canciones más recientes, creando un recorrido tanto nostálgico como significativo. Cada concierto será un viaje al pasado, un homenaje a los momentos que marcaron su trayectoria.
Para preparar esta despedida decidió tomarse el 2024 para descansar, recargar energías y disfrutar del calor de los suyos. Sus canciones siempre han sido un reflejo de su vida, con sus altos y bajos, y se siente profundamente agradecido por haber podido compartirlas con su público. Sin embargo, como muchos saben, no ha sido un camino sin tropiezos. Su salud le jugó malas pasadas más de una vez. En 2001, un infarto cerebral lo llevó a enfrentar una dura depresión que lo alejó temporalmente de los escenarios. En 2010, una caída en casa le obligó a cancelar conciertos. Más recientemente, en 2020, otra caída mientras actuaba en Madrid resultó en operaciones e ingreso en la UCI. A esto se suman episodios como la diverticulitis aguda, que también complicó su situación en su momento. A pesar de todo, sigue aquí, regalando lo mejor de sí en cada show. Hoy siento que he llegado al punto en el que agradecer los logros y reflexionar sobre lo que realmente importa toma protagonismo. Mi desayuno ahora es más tranquilo comparado con los años locos del pasado. Quiero disfrutar de las pequeñas cosas, la calma de una conversación familiar, el abrazo sincero de un amigo o la simple alegría de un día sin prisa. Es hora de bajar el ritmo y saborear lo esencial. La vida ha sido generosa con Joaquín Sabina, pero también exigente. Él valora haber sido reconocido con honores, como la medalla de Hijo Predilecto de Andalucía en 2016. Aquello fue un orgullo inmenso y una reafirmación de su identidad, de lo que es, andaluz de raíces, europeo por elección y universal por la música. Sin embargo, estos reconocimientos también lo han llevado a pensar que es momento de hacer espacio para lo más importante, su familia, sus amigos y, claro está, ese arte que jamás lo abandonará. La gira Hola y Adiós no solo será el cierre de una etapa profesional, sino también el inicio de una nueva etapa personal. Aunque deje atrás las grandes giras, la música seguirá siendo parte de su vida, siempre. A sus más de 70 años, sigue siendo ese trovador irreverente que no se arrepiente de nada. Arrepentirme. Bastante me costó cometer mis pecados como para echarlos a perder ahora, lanza con su habitual ironía. Sabina no es solo un cantautor, es un cronista del día a día, un poeta que convierte lo rutinario en arte universal. Como él mismo afirma con pasión, el género canción es el más hermoso jamás inventado. Ahora que conoces la historia de Joaquín Sabina, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.